Bien, jóvenes. Entonces, el caso que nosotros vamos a desarrollar en este módulo y en esta clase, a partir de esta clase, es Industrias Yogo Fruit. Entonces, ya ustedes seguramente lo han podido leer, el caso, en qué consiste, qué información nos proporciona el caso y qué es lo que nos pide que realicemos. Entonces, si nosotros vamos a la parte final, nos piden que realicemos el estado de resultado, el balance general y estado de flujo efectivo y las razones financieras. Es decir, básicamente nos piden que elaboremos un presupuesto maestro, como ustedes pueden ver aquí, un presupuesto maestro, y luego nos piden el presupuesto financiero. Entonces, una vez elaborado el presupuesto operativo y el presupuesto financiero, también nos piden que hagamos un pequeño análisis de este presupuesto financiero. Es decir, básicamente que hagamos un análisis con las razones financieras que ustedes lo han visto en la materia de análisis de estado financiero, liquidez, actividad, apalancamiento y rendimiento. Luego vamos a entrar al análisis sensibilidad, es decir, para ver cuál de las variables tiene mayor impacto sobre las variables de salida, que va a ser la utilidad y va a ser la liquidez, caja y banco, ¿no? Luego vamos a calcular también la elasticidad, ¿no? Para la elasticidad, y finalmente vamos a calcular o vamos a hacer un análisis de riesgo para poder ver cuál es la probabilidad de que mi utilidad sea mayor a 0 y cuál es la probabilidad de que caja y banco sea mayor a 0. Entonces esos son los que tenemos que desarrollar en este módulo. Entonces, para ello, una vez que ustedes lo hayan leído, quiero verlo si ustedes todos lo han podido leer, porque si no lo han leído, no lo van a entender lo que estamos haciendo. ¿Lo han leído el caso? Sí, listo. ¿Todos? Sí, lo hice. Sí, lo hice. Bien. Sí. Entonces, una vez haber leído todo el caso de manera detenida, para ver de qué se trata y qué es lo que tenemos que hacer, toda esta información tenemos que vaciarlo a un libro de Excel. Entonces, toda esta información que nos muestra el PDF, lo vamos a poder ver en un libro de Excel. Entonces, aquí tenemos toda la información, desde la inversión inicial hasta los costos y gastos. Entonces, aquí está toda la información que nos proporcionaron en el caso. ¿Vamos bien? Ahora, lo que vamos a empezar es a desarrollar, pero primero el presupuesto operativo. Cuando usted elabora un presupuesto maestro, habíamos dicho que el presupuesto maestro está compuesto por el presupuesto operativo y por el presupuesto financiero. Entonces, nosotros tenemos que empezar por aquí. Este primero tenemos que elaborar para recién poder elaborar el presupuesto financiero. Ahora la pregunta es, dentro del presupuesto operativo, ¿qué tipo de presupuesto tenemos? El presupuesto de ventas. ¿Qué más? ¿De producción? Presupuesto De compra. producción. Presupuesto de compras. Presupuesto de compras. Presupuesto de costos. Y podemos tener el presupuesto de gastos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, una vez elaborado este tipo de presupuestos, nos vamos a ir a elaborar el presupuesto financiero que contempla básicamente los estados financieros básicos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos presupuestos financieros? El estado de resultado,
Balance general. balance general y el estado flujo de Caja. caja o efectivo. ¿Correcto? Ahora, ese es el orden que vamos a seguir. Ahora mi pregunta es, dentro del presupuesto operativo, ¿dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por el presupuesto de gastos, por el de compras, por el de costos, por el de producción o por el de ventas? ¿Cuál es lo primero que tengo que proyectar yo? ¿Qué tipo de presupuesto es lo primero que tengo que realizar? Ventas. De ventas. El presupuesto de ventas. ¿Por qué debo iniciar primero con el presupuesto de ventas? Porque no va a indicar la cantidad exacta para poder comprar y poder invertir. Ya, Porque teniendo este presupuesto vamos a saber cuánto ingreso vamos a tener. ya el presupuesto de ventas nos va a decir cuáles van a ser los ingresos que vamos a tener para poder gastar. Pero también yo tengo que saber cuánto voy a vender para poder producir. Tengo que saber cuánto voy a vender para poder producir. No puedo producir sin saber cuánto voy a vender. Ahí estaría cometiendo el peor error. ¿De qué sirve que usted produzca y no venda? En algún momento, esta empresa va a tener problemas De liquidez. Va a tener problemas de stock de productos. Más aún todavía si son productos perecederos, ¿no? Entonces se debe iniciar con el presupuesto de ventas. Luego del presupuesto de ventas tengo que elaborar el presupuesto de producción. Luego el de compras. Presupuesto le va a decir yo voy a producir mensualmente, perdón, voy a vender mensualmente 100 unidades. Entonces esa orden va a producción y dice usted necesito que me produzca como departamento 100 unidades. Y departamento de producción va a decir, yo necesito para producir esa cantidad, esta cantidad de materias primas, compras. Entonces, se va el presupuesto de compras. Y con el presupuesto de compras va a decir, tenemos que comprar esta cantidad de materia prima, esta cantidad. Y ahí entra la parte del presupuesto financiero, la parte financiera que viene a ser con el presupuesto de costos. Le dicen, muy bien, aquí están los recursos para que usted pueda adquirir estas materias primas y producir lo que el departamento de ventas está solicitando. ¿Correcto? Ese va a ser el orden que vamos a seguir para poder elaborar este presupuesto. ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces empecemos con el presupuesto de ventas. Bien. Ahora sí, manos a la obra. A ver. Busquemos en el caso el presupuesto de ventas. ¿Qué nos dice el caso del presupuesto de ventas? Esto está hablando de inversiones que por ahora no nos interesa. Tenemos que iniciar, dice, con el presupuesto de ventas. Ventas proyectadas, dice. En el cuadro siguiente se estima la demanda para el primer año, con un crecimiento del 4.7% para los siguientes años con respecto al año anterior, según la investigación de mercado realizado por el Departamento Comercial y las perspectivas económicas que atraviesa el país. Tomando en cuenta también como parámetro el crecimiento promedio del PIB de los últimos 14 años. Entonces aquí tenemos la tasa de crecimiento del PIB de los últimos 14 años, que en promedio en los últimos 14 años tuvo un crecimiento de 4.7%. Entonces ese es la tasa de crecimiento que vamos a utilizar para poder hacer crecer nuestras ventas proyectadas. Entonces aquí tenemos las ventas proyectadas para el primer año de mi presupuesto. ¿Para cuántos años tengo que hacer el presupuesto? El horizonte del presupuesto debe ser de 5 años. Y el tipo de cambio a utilizar va a ser 6.96. Seguramente nos piden que hagamos un presupuesto, pero en moneda extranjera.
expresado en dólares, expresado en dólares, expresado en dólares. Nos piden en moneda extranjera. Entonces, para ello vamos a utilizar el tipo de cambio de 6.96, el tipo de cambio de venta. Entonces, aquí tenemos las ventas proyectadas para el primer año. Y a partir de ahí, va a empezar a incrementarse para los siguientes 5 años en una tasa del 4.7%. Entonces, esta información es lo que tenemos que buscar nosotros en el libro de Excel. Entonces, nos vamos a ir al libro de Excel y vamos a buscar esa información que tiene que ver con el presupuesto de ventas. Aquí está. Y el presupuesto de ventas está expresado en toneladas año. 7 toneladas de mango deshidratado, 7.5 toneladas de piña deshidratado y 9.50 toneladas de durazno deshidratado. Entonces, esta de acá. Por lo tanto, me voy a mi presupuesto de producción y aquí tenemos las ventas proyectadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es traer esa información. Ingeniero, no nos está mostrando el Excel. No, me avisan si es que no se ve la pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llevar las ventas del primer año. Pero aquí no me van a hacer esto, lo que generalmente hacen. 7, ¿cuánto es el otro? 7.5 y 9.50. 7.5 y 9.50. No pueden hacer eso a estas alturas, más aún que si están trabajando con un libro de Excel. Esto es como estar haciendo manualmente. Para eso les hago sacar sus cuadernos y empiezan a hacer conmigo juntos. Lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es aprender a vincular toda la información. Tenemos que construir un modelo para que pueda coser este modelo. Cambio un dato y automáticamente puede cambiar todos los resultados. Entonces, ese es lo que nos interesa, construir un modelo financiero. Entonces, para ello, para traer la información, lo que tengo que agarrar es el símbolo igual y me voy a datos y traigo la información, que son las ventas proyectadas del primer año. Entonces, agarro las 7 toneladas de mango y yo puedo replicar la operación hasta abajo. Y ahora, ¿cuánto va a ser las ventas proyectadas para el segundo año? Es decir, ¿cuánto va a ser el presupuesto de ventas para el segundo año? Hay que multiplicarle, agregarle el 4%. Aquí aplicamos el aumento del 4.7%. Entonces nos dice que 4.7%. estas ventas va a crecer en 4.7% con respecto al año anterior. Entonces tengo que traer la tasa de crecimiento que está también en datos 4.7. Entonces lo que voy a hacer ahora es esas 7 toneladas, hacerlo crecer en 4.7%. Como el 4.7% es una tasa fija para todos los años, entonces lo que tengo que hacer es inmovilizar, cerrar el paréntesis, y lo único que tengo que hacer es replicar la operación abajo y a la derecha. Y lo que tengo que hacer ahora es sumar para obtener la cantidad total que tengo que producir en un año, pero por los 3 productos. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el año 1, la producción total alcanza 24 toneladas. Año 2, 25.13 toneladas. Año 3, 26.31. Año 4, 27.55. Y año 5, 28.84. Estas son las ventas proyectadas totales, que sería mi presupuesto de ventas. ¿Correcto? Una vez elaborado el presupuesto de ventas, ahora tiene que irse al presupuesto de producción. Ahora yo tengo que saber, una vez que ya sé cuánto voy a vender, ahora tengo que ir al departamento de producción y decir, yo necesito que me garantice la cantidad que yo me comprometí a comercializar en estos 5 años. Entonces, para ello, necesitamos saber la política de inventarios que tiene la empresa. Ahora vamos a volver nuevamente al caso y vamos a ver cuál es la política de inventarios, porque estamos hablando de una empresa debe mantener mínimamente inventarios, ¿o no?
Sí, porque al aumentar su producción también necesita más operarios, necesita en cantidad, no toda la cantidad que se va produciendo. En esa parte es la que te estás refiriendo, Licen. No, aquí estoy hablando de inventarios que debe quedar en stock, en almacén. Porque yo tengo que mantener seguramente un inventario mínimo para cualquier contingencia que pueda suceder. Por ahí aparece un nuevo cliente, me hace una solicitud de productos y yo no tenga en stock. Entonces, eso sería perder un cliente. Entonces, yo tengo que mantener un stock mínimo de mi producto para poder cubrir algún requerimiento que yo tenga de algún cliente nuevo. ¿Correcto? 20% de la demanda El mensual. 20% de la Entonces, demanda yo mensual. tengo que ir al caso y ver cuáles son esas políticas. Porque yo tengo que cubrir ¿cuál? Las ventas que están aseguradas y el inventario que tiene que quedar en stock mínimamente. ¿Correcto? Entonces, para ello, me voy a ir al caso nuevamente y lo vamos a leer entre todos para que se pueda entender lo que estamos haciendo. Luego dice, considerando que corresponden a productos perecederos, todo lo que se producirá se venderá rápido. A la fecha solo se mantiene un inventario de, dice. Hay un inventario a la fecha. En toneladas. De 0,10 toneladas de mango, de 0,15 toneladas de piña y de 0,20 toneladas de durazno. Ese es el inventario que yo tengo. Sí. Ese es el inventario inicial, es decir, con esa cantidad estamos iniciando nosotros para poder elaborar mi presupuesto. ¿Vamos bien? Entonces, esta es información vital. Ahora, ¿cuánto de inventario debería mantener por política? Está más abajo, Licen. $20 de la Precio de demanda. ventas, por ahora no nos interesa. Políticas de capital de trabajo. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Dice, como política, la empresa maneja un inventario equivalente al 20% de la demanda mensual. Sus cuentas por cobrar tienen un plazo de 30, bueno, esa es otra cosa. Por ahora lo que nos interesa es esta primera partecita. Entonces dice que la empresa, por política, debe mantener como mínimo un 20% de la demanda mensual. Entonces, esas dos informaciones voy a verificar si lo tenemos en nuestro libro de Excel. Entonces nos vamos a datos y buscamos esa información. Aquí tenemos el inventario inicial, que está expresado en toneladas, y aquí tenemos el porcentaje mínimo que debe mantener de inventarios la empresa. Muy bien, entonces estas dos informaciones, ahora con eso nos vamos a ir nuevamente a nuestro presupuesto de ventas y producción, que está en una sola hoja, y vamos a traer el inventario inicial. ¿Cuánto tenemos de inventario inicial? 0,10 toneladas en el primer año. Uno es eso. Colocamos igual, nos vamos a datos y traemos el 0,10 toneladas. Por ahora lo que me interesa es en términos de cantidad, no me interesa en términos de importe. Es decir, estos 0,10 toneladas representan en términos monetarios 3.498 bolivianos, que por ahora no me interesa. ¿Vamos bien? Por ahora me interesa en términos de cantidad. Entonces ahí lo tenemos la cantidad, 0,10, 0,15 y 0,20 toneladas de cada uno de los productos. Es decir, vamos a tener un inventario total de los tres productos el primer año en stock de 0,45 toneladas. Ahora, ¿cuál sería el inventario inicial para el año 2? Para mi año proyectado. Hay que multiplicarlo por el 20%. Por el 20%. Porque es mensualizado. A ese es mensualizado, ¿no? Tenemos que sacar anual. A ver. Dice que la empresa debe mantener un stock de mercadería del 20% de la demanda mensual. Mensual. ¿Y ese mantener en stock qué significa? ¿Eso es inventario inicial o es final?
Porque son dos cosas Final, diferentes, ¿no? Inventario inicial es otra cosa con lo que vos estás iniciando y final es el que, con lo que tienes que cerrar. Inventario final. Inicial. Entonces, yo debo mantener un inventario final del 20%. Entonces, ¿cuál va a ser mi inventario final para el año 1? Para mi proyección del año 1. El 20% de la demanda mensual. Entonces, lo que voy a traer es lo siguiente. Vamos a traer el 20% que está en datos y lo vamos a traer, a ver, esto está expresado en toneladas y por años. Y el inventario es el 20% de la demanda mensual, no de la demanda anual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, por ejemplo, determinaría la demanda de mango? ¿Cómo determino? Dividirlo entre 365 días Entre 12 por mes. Dividido entre o 12. entre 12 meses. ¿Ya? Y eso recién multiplicarlo por 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 20. los Por los Por el 20%. 20%. El 20%. Entonces, ¿el año cuántos meses tiene? 12. ¿Seguro? 12. ¿No tiene más? No. El 12 año, no, 12. 12 meses. A no ¿Estamos? ser que con el COVID no vamos a 13. El año bisiesto que está aumentado. Ahora sí, hagamos la operación. Entonces dice que debe haber un inventario final, el 20%, todo eso debe estar multiplicado por la demanda mensual. Pero yo tengo la demanda en años, entonces esa demanda anual, que son las ventas, lo tengo que dividir entre 12. Entonces, fíjense, la demanda anual estoy dividiendo entre 12, ahí son demanda mensual. A esa demanda mensual lo saco el 20%. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ahí está. Cerramos paréntesis, le damos Enter y replicamos la operación y eso lo hacemos hacia la derecha también. Entonces, ahí tenemos los inventarios finales que nosotros debemos mantener de cada producto. Y en total, fíjense, el año 1 debe permanecer en inventario 0,40 toneladas y año 5, 0,48 toneladas. ¿Queda claro hasta aquí? Si hay alguna duda, si piden que lo volvamos a hacer, pues no hay problema. La fórmula para calcularlo, ¿la podía repetir, por favor? Una vez más, profe, explíquelo porfis. A ver, vamos a explicar aquí pasito a pasito, como dice la música, suave, suavecito. Aquí estamos agarrando, ¿qué? El 20%. 20%. De política. ¿Ok? El 20% que representa o que debe mantener por política la empresa. Pero debe mantenerlo mensualmente. A ver, lea bien el caso. Dice inventario sobre la demanda mensual, 20%. Estamos dividiendo el inventario que tenés anualizado entre 12. Para que salga el anual. Al dividir tu 0,10 toneladas entre 12 ya te sale el total, lo que es mensual, por eso es que le hice así. Ahí está. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la operación que hicimos. El 20% le hemos multiplicado por la demanda mensual. Lo que está dentro del paréntesis ya es una demanda mensual. ¿Por qué es una demanda mensual esto? Porque la cantidad o la demanda anual, creo que era de 7 toneladas, año, lo estamos dividiendo entre 12.
¿Cuánto saldría eso? Siete 0,58. dividido entre 12, 0,58. 0,58. Esto ya es la demanda mensual por cada mes. Entonces, a esta demanda mensual recién lo estoy sacando el 20%, que es 0,12, que ustedes lo pueden ver acá. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos el stock de mercadería que tiene que quedar en cada uno de los periodos proyectados, en cada uno de los años proyectados. Ahora mi siguiente consulta es, ¿de dónde determino el inventario inicial ahora? Porque voy a tener un inventario final, lo que debemos mantener, y voy a tener un inicio. Hay un cierre y hay un inicio. El inventario final anterior. Por ejemplo, el día de hoy cierra a las 23:59 horas. Ustedes revísenlo en su cartera y en sus billeteras. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Con cuánto están cerrando el día martes? A ver, revisen su billetera. ¿Cuánto tienen? ¿Con cuánto están cerrando? 10 boli. Con 10 eso inicio bolivianos. mañana. Ahora mi pregunta es, ¿con cuánto dinero van a iniciar mañana? Con ese mismo monto. Entonces, en conclusión, el inventario inicial del año 2 viene a ser, El inventario final del año anterior. ¿se entiende la lógica? Sí. 0,40. Sí, sí. Listo. Sí. Abajo y a la derecha. Y ya está. Ya tenemos inventario inicial y tenemos inventarios finales. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna consulta? Dicen una consulta, ¿por qué agarró el año 1? ¿Por qué agarré el año 1 para determinar el inventario inicial? Es que agarró de aquí, del inventario final, agarró el año 1. Este es el inventario final, al final. Si usted quiere, esta es una empresa industrial. ¿Y cuándo cierran gestión las empresas industriales? En marzo. En marzo. Al día siguiente es 1 de abril. 1 de abril. Entonces, el 31 de marzo esta empresa está cerrando con stock de mercadería de 0.12 toneladas de mango. Al día siguiente, ¿con cuántas toneladas de mango deshidratado inicia la empresa? Con 0.12. Con lo que terminó el 31 de marzo. Con lo que termino, correcto. Que sería el inventario final. ¿Estamos? Sí. Sí. Por eso estamos tomando en cuenta el inventario final del año 1. Ya le hice, gracias. Si usted quiere el inventario inicial, si lo ponemos años, si ustedes quieren, esto es el 1 de abril. A ver, pongámoslo del 2019. Sí, porque el 2020 no había cierre. No hemos trabajado. Y esto es al 31 de marzo 2020. del 2020. Entonces, este va a ser el inventario final y esto se va a convertir en inicial para el 1 de abril del 2020. ¿Cierto? Bien, jóvenes. Ahora sí, ya tenemos el presupuesto de ventas. Ya sé qué cantidad de stock de mercadería tiene que quedar en almacén. Ahora tenemos que saber cuánto tenemos que producir anualmente. Mi pregunta es, ¿cómo determinamos la cantidad a producir? A ver, los que no han participado todavía,
¿Cómo determino la cantidad a producir? Inventario final menos inventario inicial. Inventario final menos inventario inicial. O sea, usted me está diciendo Tiene que ir relacionado con lo que hemos sacado de ventas. que la cantidad de producción es igual inventario inicial menos inventario final, me dicen. Inventario final. Eso significa que usted le dice al departamento de producción, usted necesita que me produzca anualmente 0,10 menos 0,12 toneladas. No, Sí, lo estás diciendo, lo que has producido, deshacerte de ese producto no sirve. No, No tiene lógica, ¿no? no, se tiene que ver con la proyección de venta. Con la proyección de ventas, ya. Porque se produce de acuerdo al presupuesto de venta, porque obviamente comercialización nos indica cuánto tiene proyectado vender y se tiene que tener el stock disponible. Claro que sí. Y el parámetro, vuelvo a repetir, es ventas. Es la demanda estimada, la cantidad que están dispuestos a comprar. Y que venta está obligado a vender. Claro, uno tiene que producir para vender y tener un mínimo stock, como en este caso la política es mantener el 20% de una demanda mensual. Por si haya un nuevo cliente. ¿Cómo determinamos la cantidad a producir? Hablando que creo que alguien consultó sobre los grupos Rosario. Mira, aquí hay 3 que no tienen grupo. Jenkol, Richard y Glenn Margot. Ya son 4, ya un grupo. Sí, correcto, licenciado. Ya pude hablar con la compañera. Faltaría que Richard y el siguiente compañero. Ahí organícense. Muchas gracias, licenciado. ¿Ya lo encontraron la lógica de cómo determinar la cantidad a producir ahora? ¿No será el inventario final más por la proyección de venta? ¿Por la producción de venta? A ver. Pensemos un poquito. La cantidad que tengo que producir tiene que cubrir ¿qué? La demanda. Las ventas. Tiene que cubrir las ventas. ¿Qué más tiene que cubrir? Gastos operativos. No. Estoy hablando de cantidades. Aquí no estoy hablando nada de términos monetarios todavía. Aquí estoy hablando de cantidades. A vender y a producir. Aquí estoy hablando de cantidades. ¿Cuánto debo producir? La producción debe cubrir las ventas. Aquí están las ventas. ¿Más qué? ¿Qué debe mantener la empresa como mínimo? El inventario. El inventario final. El inventario final. La producción debe cumplir esas 2. Debe cubrir las ventas y debe cubrir el inventario final. Ventas más inventario final debe ser igual a ¿qué? Y producción. Al inventario inicial, es decir, con cuánto estoy iniciando de stock, más la producción. Lo voy a poner simplemente con P. Ahí está. Esa es la ecuación. De esta ecuación es lo que yo tengo que despejar la producción. Ventas más inventario final es igual al inventario inicial con la cantidad que estoy iniciando más con lo que voy a producir. Despejando entonces, ¿qué vamos a tener? Ya llevaron matemática, ¿no? Sí. Bien, si no recuerdan, pues lo preguntan a sus hijos que está al ladito, con seguridad que se lo va a poder despejar. Igual A sus hermanitos que tienen que estar en colegio. Inventario inicial. Ventas
más inventario final. Este inventario inicial que está sumando pasaría a... Dividir. A restar. Bien, bien, ¿no? Ahí está. Correcto. Su cortejo lo va a ver la grabación y lo escuchó. Y inventario inicial menos inventario inicial, licenciado. Inventario final, menos inventario final, dice. Inventario inicial. Menos inventario inicial. Esto no es inventario final, es inventario inicial. Este inicial que está sumando pasaría a... A restar. A restar. Ahí está. Entonces vamos a aplicar eso y le echamos mano. Entonces dice ventas. 7 toneladas más inventario final. 0,12 toneladas de mango menos el inventario inicial que tenemos. 0,10 toneladas. Enter. Abajo y a la derecha. Y sumamos la cantidad total a producir por los 3 productos para el primer año, segundo año y quinto año. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Más o menos, licencia, la verdad. Más o menos. Practicando, me imagino. Más que practicar aquí, fíjense, aquí tiene que ver mucho de lógica, ¿no? O sea, piensen en la realidad. A ver, ¿cuánto deben producir? ¿Qué tengo que cubrir con la producción? Si ustedes analizan la lógica, lo que tienen que hacer, lo único es agarrar y hacer esa operación matemática. Lo que ustedes están pensando es palparlo en una ecuación y determinar, nada más. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos muy lentos? ¿Estamos muy rápido? Está bien. Está bien. Bien, continuamos entonces. Bien, ahora ya tenemos el presupuesto de ventas, tenemos el presupuesto de producción. Ahora vamos a ver el requerimiento del presupuesto, perdón, del departamento de producción. ¿Qué requiere departamento de producción para producir estas cantidades? Si ustedes estarían dentro del departamento de producción, ¿qué es lo que van a requerir? Materia prima. Materias primas. ¿Qué más? Maquinaria, operarios. Mano de obra. Mano de obra. Mano de obra. Dinero. Herramientas. Maquinaria, herramientas. ¿No? Entonces, el departamento de producción va a ver si es necesario invertir en más maquinarias, si es necesario más contratar operarios, y ni qué decir de materias primas, ¿no? Entonces, de ahí ya, del departamento de producción, ya vienen los otros requerimientos que son departamento de compras. Ahora nos vamos a ir primero al requerimiento de los activos fijos, es decir, de las inversiones. Entonces, para ello nos vamos nuevamente al caso y vamos a ver cuáles son los requerimientos en maquinarias. A ver, dice, inversiones realizadas. La empresa inició sus operaciones a inicio de la presente gestión. Si bien el capital social asciende a $16,000, la inversión total asciende a $40,000, de los cuales el 60% corresponde a financiamiento bancario a 5 años plazo con una tasa del 10% anual y con pagos iguales de cuota. No se ha contemplado ningún periodo de gracia. Y aquí tenemos el detalle de las inversiones. Tenemos gas natural,
tenemos software, tenemos horno, tenemos muebles y enseres, equipos de computación y un vehículo de reparto. Total inversión, $40,000. Los bienes sufren un desgaste físico al pasar los años. Por lo tanto, estos sufren un desgaste. Por lo tanto, tenemos que hacer la depreciación. Entonces, aquí tenemos la vida útil de los bienes y los porcentajes de depreciación. Además, dice, en caso de desear aumentar la producción, capacidad máxima 26 toneladas año, es decir, esta inversión actual es para una capacidad máxima de 26 toneladas. En caso de desear aumentar la producción, deberá realizar una inversión adicional en hornos de aproximadamente $6,800, la cual se deprecia a 10 años. Entonces, fíjese, esta inversión actual que la empresa ya realizó a inicio de gestión es para poder producir y cubrir máximo 25 toneladas. Si usted quiere producir más de 25 toneladas, tiene que comprar un horno adicional que va a estar valuados en $6,800. Pero eso vamos a ver si se requiere o no en este momento. Por ahora, esta información buscamos en nuestro libro de Excel. Y eso tiene que estar en datos. Datos es mi centro de información. Entonces nos vamos, aquí están las inversiones, ¿no? Aquí pueden ver las inversiones. Entonces aquí están las inversiones ya realizadas al inicio de gestión. Y si en caso requerimos un horno adicional, también lo tenemos ahí de 6,800. Tenemos la capacidad máxima que es 26 toneladas año, ¿no? 26 toneladas año. Capital social. Esto de aquí es toneladas año. Y eso está expresado en dólares. Ahí está. Muy bien. Entonces nos vamos a nuestras inversiones y traemos los importes de las inversiones. Nos vamos a datos y traemos 5,800 y lo único que tengo que hacer una vez traído el primer dato, simplemente puedo arrastrarlo la información. Ahí está. ¿A cuánto debe ascender la total inversión? $40,000. $40,000. Ahora la inversión adicional, ¿a cuánto va a ascender si en caso se requiera? $6,800. $6,800. Ahora bien, la inversión inicial por ahora no va a cambiar, que sería de $40,000. Entonces eso lo vamos a replicar hasta el año 5, ¿no? Año 1, $40,000, 2, 3, 5. Ahora, vamos a requerir invertir de manera adicional, es decir, adquirir un nuevo horno para poder cubrir. ¿Dónde tengo la información para ver si necesito una inversión adicional o no? Esta inversión realizada es para una capacidad máxima de ¿cuántas toneladas? Aquí lo vamos a traer. 26 toneladas. Entonces, si yo quiero producir 27 toneladas en uno de los periodos, voy a requerir una inversión adicional. ¿Y dónde está esa información? En inventario de producción. En producción. Fíjese, el primer año necesito producir casi 24 toneladas. No requiero inversión adicional. Año 2, 25 toneladas. Tampoco requiero inversión adicional. Año 3, 26.33 toneladas. Año 4, 27 y año 5, 28 toneladas. Es decir, en el año 3 ya necesito invertir en un nuevo horno adicional para poder cubrir la demanda de 26.31 toneladas. Que en este caso es 26.33 porque tengo que mantener un inventario final también.
Entonces, en el año 3 yo necesito invertir en ese horno industrial. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo no puedo decir alegremente, aquí no invierto nada, aquí tampoco, aquí sí invierto 6.800. Aquí también voy a necesitar 6.800. Y aquí también. Entonces, eso no es construir un modelo. Cuando yo quiera cambiar un dato, por ahí se me ocurre decir, a ver, resulta que esto era mi crecimiento que yo había planificado según el estudio realizado. Si al país le va a ir bien, a mí me va a ir bien como empresa. Pero resulta que llegó el tema de la pandemia, así que la tasa de crecimiento no va a ser el 4%, va a ser 1%. Entonces, ¿qué pasó con mi producción? Con mi producción, con esa proyección, no necesito invertir, comprar un nuevo horno. Pero si yo hice aquí manualmente, aquí me está diciendo que sigo necesitando en el año 3 y año 4 no sirve. Entonces mi modelo de esa manera, si yo lo construyo, no me sirve. Entonces cuando yo cambio un dato, como en este caso cambié una información, automáticamente cambió todo esto, como ustedes pueden ver. Pero a ver, hagan eso manualmente en su cuaderno, después de hacer todo este cuadro y cambien este dato y después a ver, mágicamente se cambie todo. No se puede, ¿no? Tienen que volver a realizarlo otras 3 horas ahí. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que pueda modificarse automáticamente esto? Vamos a utilizar una función lógica que dice lo siguiente. A ver, analicemos un poquito. ¿Cómo puedo hacer que esto pueda cambiar automáticamente cuando yo cambie alguna información y que afecte directamente a la inversión adicional? La función sí. Sí. ¿Ya? Sí. Función sí. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? ¿Cuándo debo invertir y cuándo no debo invertir? La producción es mayor a 26. Exacto. Si la producción es mayor a 26. Entonces me voy a producción. Si la producción es mayor, vuelvo a inversiones a 26 toneladas. Entonces, ¿qué debe suceder? Tenemos una inversión adicional. Invertir en un horno que va a tener un valor de $6.800. Caso contrario. Caso contrario, ¿qué debe suceder? No necesito invertir, por lo tanto, cero. Ahí está. En el año 1 no se requiere. 2, tampoco. 3, sí. En el 4, sí. Y en el 5, también. Ahora veamos si funciona el modelo o no funciona. A ver, pongámoslo 1%. ¿Funcionó o no? Ahora sí funcionó. Entonces, de eso se trata, que nosotros sepamos construir un modelo. Muy bien. Ya está entonces. Ahora, ¿cuánto sería mi total inversión en el año 1? ¿Qué es lo que está pasando aquí? 40,000. Año 2 mantiene los 40,000. Año 3, 46,800. Año 4, 46,800. Y año 5, los 46,800. Es decir, no por lo que aparece en el año 4 significa que yo tengo que comprar otro horno en el año 4 y otro horno en el año 5. No. Sino que esta inversión hecha en el año 3 me va a servir para el año 4 y me va a servir para el año 5. Por eso mi inversión total, fíjense, se mantiene en 48,003, año 3, 4 y 5. Porque la inversión se hace en el año 3 y no en año 4 ni en el año 5. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? Lo va a pasar los países. ¿Cómo dice? Listen, ¿lo va a subir este video? Claro que sí, se lo voy a subir. Yo decía si no va a pasar el ¿Lo va a enviar? No les Sí, escuché. para tener un modelo. No les escuché. A ver, nuevamente.
Y este Excel en el que estamos trabajando nos los va a enviar. ¿Qué dice la mayoría? Si nos los puede facilitar, Lisen, para tener un modelo. Sí, Por favor, Lisen. para que le entendamos todo el proyecto. Sí, Lice. No les escucho a todos los demás. La mayoría Sí, dice sí, no, Lice. está en Sí, silencio. por favor, licenciado, Por si favor, puede que nos lo enviar Sí, pase. Lice. Sí, el licenciado. Excel para tener el modelo. Yo creo que sería factible que nos pueda facilitar, licenciado, para poder guiarnos y poder orientar y podemos trabajar de esa manera, Lisen, por favor. Lo voy a pensar. Además es más fácil así lo seguimos y vamos No, haciendo. claro que sí lo van a tener disponible, no se preocupen de eso. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lice. Bien, Gracias. ahora sí. Gracias, licenciado. Continuamos entonces. Ya tenemos presupuesto de ventas, presupuesto de producción y las inversiones. Ahora nos vamos a ver cómo se ha conseguido el financiamiento para poder invertir. Porque esto es la inversión que se requiere o que se ha requerido en este caso. Ya se ha hecho esta inversión. Ahora hay que ver si el total de la inversión ha sido financiado con capital interno o con capital externo. Es decir, capital interno, aporte de los socios, de los dueños del negocio, o parte de esa inversión que asciende a $40,000 ha sido financiado con capital externo, es decir, con acreedores, el más tradicional, banco. Entonces, para ello, nos vamos a volver nuevamente al caso y vamos a ver y leer nuevamente. Dice, la empresa inició sus operaciones a inicio de gestión. Si bien el capital social asciende a $16,000, la inversión total asciende a $40,000. Entonces, fíjense, le está diciendo, capital social asciende a $16,000. ¿Qué significa eso? De estos $40,000 que se ha invertido aquí en bienes, de estos $40,000, $16,000 ha sido aporte propio, de los cuales, dice, el 60% corresponde al financiamiento bancario, es decir, de estos $40,000, el 60% es financiamiento bancario, a 5 años plazo, con una tasa del 10% anual y con pagos iguales de cuota. Entonces, 60% de esta inversión es financiado con capital ajeno. Por lo tanto, nos vamos a ir esto y buscar en nuestro libro de Excel en la hoja de datos. Nos vamos a datos y vamos a buscar, aquí está, financiamiento requerido, 60% sobre la inversión fija, tasa de interés anual 10%, plazo anual 5 años. ¿Vamos bien? Entonces, cuando hay financiamiento de por medio para poder financiar una inversión, ese financiamiento tenemos que hacerlo la devolución. O sea, de cualquier préstamo que ustedes se hagan, tienen que hacerlo una devolución. Y esta devolución dice que se hace de manera anual en cuotas. Entonces, lo que tengo que hacer es elaborar mi cuadro de amortización, que es mi cronograma de pagos. Por lo tanto, vamos a traer la información. ¿Qué porcentaje me estoy financiando del total de la inversión? 60%. ¿Cuáles son las condiciones del crédito? 10%. 10%. Plazo. 5 años. 5 años. Ahí está. Ahora, ¿cuánto es el de la deuda? Esto es 60% sobre la inversión inicial, no inventario inicial. Vamos a poner sobre la inversión para que no se confunda. Este va a estar expresado en dólares. Tasa anual y plazo 5 años. $24,000. $24,000. A ver, 60%, ¿por quién? Por 40,000. Por total de inversión que es $40,000. $24,000.
que básicamente sería $16,000 menos $40,000. La diferencia debería ser, ¿no? Tendría que ser, claro, 24,000. Sí, ¿no? Ahí Sí, está. sale listo. Ahí está. Bien, ahora sí. Estas son las condiciones del crédito. Ahora tengo que construir mi cronograma de pagos, es decir, mi cuadro de amortización. Ahora aquí necesitamos recordar lo que han visto ustedes en la materia de matemática financiera. ¿Recuerdan qué es lo que han visto en esa materia? ¿O hace cuántos años llevaron? Intereses. ¿Hace cuántos años lo han visto esa materia? El año. ¿En el 80 más o menos? ¿70? Hace 2 años, Guinea. ¿O hace 500 años? Tampoco, así dicen. A ver. Hace 2. En 2 matemática años. financiera han visto un tema específico que se llama sistemas de amortización. Amortización significa simplemente saldar deuda, pagar deuda. ¿Y cuántos sistemas de amortización conocen y han visto en matemática financiera? ¿Cuántos sistemas de amortización utiliza? Se utiliza en el mercado financiero. Sistema. ¿Son 3, dicen? Ya, son 3, dice. Francés, creo que había. Alemán, francés y americano. Aquí están, pues no están leyendo ahí. Americano, vamos a poner para que terminen de leer el otro más. Americano. Ahí está. Esos son los 3 sistemas. ¿Vamos bien? Seguramente ustedes, estos 3 sistemas, elaboraron su cuadrito de manera manual. ¿Sí? En una hojita han empezado a sumar y de estar con sus calculadoras. ¿Sí? Sí, listo. Nosotros ahora vamos a hacerlo utilizando el Excel financiero. O sea, ya nos vamos a olvidar de la manera manual. Vamos a utilizar Excel financiero. Entonces vamos a empezar a desarrollar o elaborar el cuadro de amortización o cronograma de pagos primero por el sistema francés. Y la característica del sistema francés es que primero se debe calcular la cuota. Entonces lo primero que tenemos que calcular es la cuota. Entonces vamos a calcular la cuota. ¿Correcto? La cuota. ¿Y cómo se calcula la cuota? Primero recordemos lo que hemos visto en matemática financiera para ver. A ver, ¿cómo se calculaba la cuota? Toda la deuda por el... La cuota era igual la deuda por el interés. Por la tasa de interés dividido entre 1 más la tasa de interés elevado al plazo. Menos el plazo, por ejemplo, menos el plazo. Ahí está. Esa era la ecuación para determinar la cuota. Y vamos a aplicar eso. A ver, vamos a ver aquí. Dice igual, dice, deuda. ¿Cuánto es mi deuda? $24,000. Tasa de interés, en este caso, es 10%. Todo eso dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés nuevamente. Todo esto elevado a menos el plazo, que son 5 años. Cierro paréntesis y le doy enter. Eso nos dice que tenemos que pagar de manera anual, ¿cuánto? Yo al banco tengo que ir a pagar todos los años durante 5 años para saldar mi deuda de $24,000, $6,331. Entonces, fíjese, lo calculé con esta ecuación. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo se calcula utilizando el Excel financiero? El Excel financiero tiene una función que se llama pago. Aquí está, pago. Entonces, lo que voy a hacer aquí es alimentar la información que me está solicitando. ¿Qué información me solicita? ¿Pueden ver aquí? Tasa de interés. Entonces, lo único que tengo que hacer es alimentar lo que me pide. Tasa, me dice. Agarro la tasa. Luego, ustedes pueden ver que aquí me pide punto y coma para que me pueda pedir otra información.
En algunos, en su máquina se van a fijar, no siempre es punto y coma, puede ser coma, puede ser barra, puede ser 2 puntos. Eso depende de la configuración de cada máquina. En el caso mío me pide punto y coma. Entonces, fíjense, cuando ustedes colocan punto y coma, automáticamente con negrita se vuelve ahora NPER. NPER es el plazo. En este caso, el plazo es de 5 años. Punto y coma, ¿qué es lo que me pide? Valor actual. El valor actual es la deuda. Y el Excel financiero entiende estas funciones como el manejo de flujos de caja. Entonces, como maneja el flujo de caja el Excel financiero, lo tenemos que colocar negativo. ¿Por qué negativo? Porque estos 6.331 es salida de dinero, es lo que yo tengo que ir a pagar al banco. Entonces, negativo, $24,000. Esa es deuda que tengo que pagar. Y cierro paréntesis. Y le doy Enter. Y ahí está. Fíjense que sale exactamente lo mismo, ¿no? 6.331, 6.331. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es más fácil? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Quién se acordaba de esto? Ni me había acordado de Ulises, de verdad. Todos. Uno me dictó y los demás todos pasaron copiando. Está en Google, Edu. Está en Google. Google lo sabe todo, ¿no? Ahí está. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora, como la cuota es fija para todos los años, esa es la característica del sistema de frase, que las cuotas son fijas, es decir, debo pagar el mismo importe todos los periodos, salvo que yo me anticipe en el pago de mi cuota o me retrase en el pago. Si yo pago cada 15 de una fecha, tengo que cumplir eso y voy a pagar el mismo importe. Pero si yo me atraso un día o 2 días, ya mi cuota va a cambiar porque me cobran el banco. El banco no me perdona un día de interés, me lo va a cobrar los días que ha vencido. Y además puede caer un domingo, la fecha que me toca pagar, por lo tanto me voy a pagar el lunes, que es el día siguiente, entonces me lo van a cobrar los intereses del lunes. Aquí no estamos contemplando los seguros que contemplan las obligaciones bancarias. Los gastos legales, no estamos viendo nada. Solamente estamos viendo netamente deuda, para no complicarnos la vida. Porque no olviden, ¿quiénes de ustedes tienen deuda? Yo. Aparte de pagar su cuota, que es por la deuda, tiene que pagar un seguro, ¿no es cierto? Sí. Que paga junto con la cuota. Aquí no estamos contemplando eso. ¿Correcto? Bien, entonces lo único que tengo que hacer ahora es replicar hacia la derecha, asumiendo que se paga la misma fecha todos los periodos, es decir, todos los años. Pero para poder replicar, lo que tengo que hacer es inmovilizar la información, ¿no? Inmovilizo, inmovilizo y inmovilizo. Recién yo puedo replicar la operación. ¿Qué pasa si no hago esa operación? Si yo replico la operación sin haber inmovilizado, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, ¿qué es lo que está pasando? No me está agarrando la información que yo necesito, ¿no? Entonces, cuando sale sin valor, entonces hagan doble clic y ahí van a saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para ello tengo que hacer es inmovilizar. ¿Y cómo lo inmovilizamos? Con la tecla F4. Y ya está. Muy bien. Una vez calculada la cuota, ahora tengo que calcular el interés. El interés que tengo que pagar. ¿Cómo se calcula el interés de manera manual? El interés no es nada más deuda por tasa de interés por el tiempo. Pero como el tiempo siempre va a ser 1 año, así que esto siempre va a valer 1, así que desaparece esto y simplemente nos quedamos con deuda por tasa. Es decir,
la tasa de interés, por ejemplo, en el primer año que tengo que pagar por la deuda de $24,000 va a ser de 2,400, es decir, 24,000 por el 10%. Ahí está. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos utilizando Excel? ¿Puedo hacer lo que hice aquí? ¿O puedo utilizar también el Excel financiero? Y decir, pago IN. Pago de intereses. ¿Qué información me pide? Tasa. Tasa. Entonces, tasa de interés. Punto y coma. ¿Qué más me pide? Periodo. Periodo. Me está diciendo de qué periodo, de qué año quieres calcular el interés. Quiero del periodo 1. Eso lo dejo libre porque luego voy a querer del periodo 2, del periodo 3, periodo 4 o año 3, 4 y 5. Entonces lo dejamos libre sin inmovilizar. NPER, el plazo, 5 años. Valor actual, deuda, y la deuda, como entiendo un flujo, el Excel negativo, $24,000. Cierro paréntesis y enter. O sea, es lo mismo, ¿no? Ahí están. Déjame terminar. Luego me toca calcular el capital, es decir, el pago de capital. Entonces, cuando yo pago una cuota, cuando estoy pagando una cuota al banco, lo que yo estoy pagando es lo siguiente. Yo pago una cuota y la cuota está compuesta por una parte pago de intereses por los días vencidos, más el pago del capital. Voy a poner así para diferenciar. El pago de capital. Entonces, cuando ustedes van y pagan una cuota, están pagando los intereses por los días vencidos y una parte de la deuda que se llama capital. Entonces, como ya tengo cuota y ya tengo intereses, puedo despejar el capital. Entonces, despejando el capital quedaría igual a ¿cuánto? A cuota, intereses pasaría a restar. Entonces, aquí el pago de capital en el primer periodo sería la cuota de 6,331 menos 2,400, es decir, 3,931. De manera manual utilizando esta ecuación. Pero también podemos utilizar una función financiera que se llama pago PRIN. Pago del principal significa de la deuda. Lo mismo, tasa 10%, periodo, en este caso del año 1, NPER, plazo 5 años, y valor actual, que sería mi deuda con negativo. Y es de 3,931 tal cual está aquí. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes se olvidan de colocar el negativo? Simplemente les va a salir el resultado con negativo entre paréntesis en contabilidad, ¿no? Negativo. Entonces, si sale negativo es porque ustedes olvidaron colocar el negativo en la deuda. Nada más. ¿Vamos bien? ¿Ambos sirven, Licen? No, tiene que ser positivo, ¿no? Ahora, si usted le sale negativo, entonces ya usted se va a dar cuenta que se olvidó un signo. Y seguramente siempre es la deuda, ¿no? Porque si usted me coloca como capital negativo, ¿qué significa eso? No se olviden que estos son pagos que usted tiene que realizar al banco. Está diciendo entonces el banco te tiene que pagar a vos. El banco me estaría queriendo. ¿No? O sea, no tiene lógica, digamos, ¿no? Ahora sí, para el segundo año, vamos para el segundo año. Lo vamos a hacer de manera manual también. ¿Cómo sería para el segundo año? Primero tendría que calcular mi saldo de la deuda, ¿no? Entonces vamos a calcular saldo. Saldo de la deuda. ¿Cómo sería mi saldo aquí? El saldo sería lo que yo me presté menos lo que yo pagué de capital en mi primera cuota. Mi primera cuota fue de 6,331. De esta primera cuota corresponde a pago de interés 2,400. Es decir, simplemente mi deuda va a disminuir en 3,931. Es decir, después de pagar mi primera cuota, mi deuda ya no es 24,000, sino que es 20,069. Entonces,
los intereses para el año 2 va a ser el saldo de la deuda multiplicado por la tasa. Es decir, yo pago intereses por lo que debo, no por la deuda original. Yo pago por lo que debo. En este caso, mi deuda para el segundo año es de 20.069, no es de 24.000, porque ya pagué una partecita de mi deuda. Entonces, los intereses que voy a pagar ahora va a ser de 2007. ¿Cuánto va a ser el pago de capital? Es decir, en esta segunda cuota va a ser 6.330, que voy a pagar el mismo importe pago, pero menos los intereses. Es decir, en el año 2, al pagar mi segunda cuota, va a disminuir mi deuda en 4.324. Y el saldo de la deuda sería los 20.000 menos los 4.000. Ahí está, 15.745. ¿Vamos bien? Ahí está. Ahora vamos a comparar si eso es cierto. A ver, veamos. Saldo de la deuda, lo que me presté menos lo que pagué de capital en mi primera cuota, 20.069. Interés en el segundo año, ¿cuánto sería? 2007. Ahí están los 2007. Pago de capital en el segundo año sería 4.324. Ahí están los 4.324. Y como yo lo hice con Excel y he inmovilizado todo, así que lo único que puedo hacer es replicar. Y ya está. ¿Y cuánto sería el saldo después de pagar mi segunda cuota? Mi saldo anterior menos el pago de capital de 4.324. Entonces le doy Enter. Y esto hacia la derecha. Y para ver si esta operación está correcta, en el último periodo el saldo de la deuda debería ser 0. Es decir, una vez que yo pague la quinta cuota, mi saldo debe ser 0 con el banco. Si ustedes quieren, pueden sumar el pago de capital, hacen los $24.000 que ustedes están devolviendo. Ahí están los 24.000, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, Lisa. Bien, Sí. continuemos Sí, Lisa. entonces. Ahora sí. Vamos a ir ahora con el sistema alemán. Es otro sistema. ¿En qué consiste o cuál es la característica del sistema alemán? En el sistema francés, fíjese, la cuota es fija. En el sistema alemán, la cuota es variable. ¿Cuál es fija? El interés. No. El capital. El capital. Pago de capital es fijo. Entonces, lo primero que se calcula en el sistema alemán es el pago de capital. El pago de capital simplemente es igual. Vamos a hacerlo con otro color, a ver, para que no lo mezclemos. A ver, vamos a hacerlo con el color café. El pago de capital en el sistema alemán es igual a la deuda. Capital, para que no sea como cuota. Capital, deuda, dividido entre el plazo. Nada más. Es decir, estos 24.000 tengo que terminar de pagar en los 5 periodos. Entonces vamos aquí. Colocamos igual. Dice deuda. Me agarro la deuda que es $24.000. Dividimos entre el plazo que en este caso es 5 años. Inmovilizamos y ya está. 4.800 hasta el periodo 5. Entonces, fíjese que el capital es fijo en el sistema alemán. Una vez calculado el capital, puedo determinar el saldo de la deuda. Saldo de la deuda. O saldo simplemente, como estoy utilizando. Ahí está. Entonces, el saldo, ¿cuánto sería? Me presté 24. En mi primera cuota, pagué 4.800 de capital. Saldo después de pagar mi segunda cuota va a ser saldo anterior menos el pago a capital de la segunda cuota. 14.400 y esto replico hacia la derecha y ya está. Es decir, al pagar mi quinta cuota voy a tener saldo 0.
Una vez que calculé el capital y el saldo, ahora puedo calcular los intereses. Aquí es igual el interés. Deuda por tasa de interés. Deuda inicial $24,000 por la tasa de interés. Para el segundo año, ¿cuál va a ser el interés a pagar? La tasa del 10%, pero ya no multiplicado por 24,000. ¿Por qué? Porque mi deuda ya no es 24 para el segundo año. 19,200. 19,200. Entonces recién ahora puedo replicar la operación hacia la derecha. Y ya está. Ahora lo que tengo que hacer es amortización. Bueno, no, la cuota. La cuota, ¿qué es igual? Aquí está, cuota es igual a intereses más capital. Entonces, una simple sumatoria. Enter y replicamos hacia la derecha. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que yo pago al banco es la cuota. Entonces, fíjense, la cuota es variable. En el sistema alemán, la cuota es variable. ¿Quién es fijo? El pago de capital. El primer año, pago de cuota 7,200 en el sistema alemán. En el año 2, 6,720 y termino pagando como última cuota de 5,280. Entonces, varía. El que sí permanece fijo es el pago de capital. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? Hay una compañera que pide, por favor, que le acepte el ingreso. A ver, no tengo ninguno a la espera. Ya la acepté hace ratingo. No sé si es de la misma persona que estamos hablando. A ver, dice... A ver, lo único que sí les voy a pedir, ya les había pedido inicialmente, que ustedes coloquen su nombre completo en su perfil de WhatsApp. Por ejemplo, aquí la persona que me pide, Listen, ¿me puede aceptar? Lo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Ahí está, miren. Imagino que la señorita debe estar enamorada, ¿no? Entonces, muchas de las consultas me hacen así como están ustedes. Y uno no sabe quién le está hablando, ni de qué materia le está hablando. Aquí, por ejemplo, la persona que se ríe, por lo menos con la carita, ya uno conoce quién es Francisco Pacheco. Entonces, cuando hace consulta, entonces yo sé que está hablando Francisco Pacheco, por lo menos ya uno sabe. Pero cuando me escriben así, uno no sabe quién es. Entonces ya uno no puede contestar, ¿no? Más aún si me escriben al privado, por ejemplo, aquí dice, disculpe que le moleste, ¿quién será? Y no lo voy a contar porque no sé quién es. Lo único que se ve es un número. Por ejemplo, yo ahorita estoy dando clases de 2 materias y aparte en otra universidad de otra materia. Y si me escriben así, yo no sé de dónde es, ¿no? Entonces, por eso yo les pido, por favor, coloquen su nombre. Ya después, cuando termine el módulo, si ustedes quieren, lo vuelvan a colocar a sus corazoncitos si tanto están enamorados. O sus sobrenombres que ustedes quieran. Porque en los sistemas no me aparece ese sobrenombre, ese corazoncito, no aparece. Y todas las consultas tratemos de hacer al grupo también para que uno sepa quién le está hablando y de qué materia. Porque si escriben al privado, primero no se identifican quién es. Y varios me escribieron, seguramente ustedes son testigos que han sido, Listen, ¿me puede agregar? Pero no sé de qué grupo. Pero otros sí identifican, soy alumno tal, soy de la materia tal. Entonces, ya. Entonces uno va a buscar el link de la materia y le agrega. Pero otros, no, ¿me pueden agregar? Como si uno fuera adivino, ¿no? A ver, esta señorita es tal y está en esta materia. Entonces tengamos mucho cuidado de eso, ¿estamos? Bien. No quiero compartir esto otra vez. Vamos con el sistema americano ahora. ¿Cuál es la característica del sistema americano?
En el sistema francés hemos dicho que la cuota es fija. En el sistema alemán, el capital es fijo. En el americano, Sería el interés. Sería el El interés. interés, Lisa. el interés es fijo. El interés es fijo. Entonces, aquí vamos a calcular. Además, dice que en el sistema americano no hay pago de capitales, sino que simplemente se lo hace al vencimiento con una sola cuota. Se paga la totalidad de la deuda. Es decir, en el año 1 no hay pago de capital, año 2 no hay pago de capital, año 3 tampoco, año 4 tampoco. Recién en el año 5 pago de una sola vez la deuda. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el capital. Nuevamente, como primero, y obviamente tengo que construir un modelo. Cuando yo cambio una información, tiene que cambiar también todo. Entonces digo, si el año de pago a capital es igual al plazo, entonces, ¿qué debe hacerme? Debo pagar la deuda. Caso contrario, ¿qué es lo que dice? La deuda, a ver, debo pagar la deuda exactamente, F4. Caso contrario, si no son iguales, debe colocarme 0. Entonces le damos Enter y ya está. Y cerramos. Entonces, fíjense, no hay pago de capital año 1, año 2, año 3, ni año 4, recién en el año 5, porque es la última cuota que yo tengo que pagar. Y en esa última cuota pago la totalidad de mi deuda. Luego calculo los intereses nuevamente. Y para calcular interés necesito necesariamente el saldo de la deuda, ¿no? Entonces, mi deuda después de pagar mi primera cuota va a ser 24,000 menos el pago de capital. Como no pagué nada de capital, mi deuda sigue siendo 24,000. Saldo de mi deuda después de pagar la segunda cuota va a ser saldo anterior menos el pago de capital en la cuota 2. No pagué nada de capital, mi deuda sigue siendo 24,000 y esto llegó hasta el final y en el año 5, que es la última cuota que tengo que realizar, y ahí sí tiene que salir 0. Entonces, una vez ya calculado el saldo, puedo calcular los intereses. Los intereses, siguiendo, bueno, ya se eliminó lo que escribimos en la ecuación, era deuda por la tasa de interés, ¿no? Entonces, mantenemos la ecuación de 2,400. Interés para el año 2 va a ser por mi saldo de la deuda, que sigue siendo 24,000 en este caso, por el 10%. Esto inmovilizo, ahora recién estoy en condiciones de poder replicar la operación. Ahí está. Entonces, fíjese, alguien dijo que los intereses son constantes en el sistema americano, y justamente que sí, son constantes como ustedes pueden ver. Y finalmente, la cuota. La cuota, vuelvo a repetir, va a estar compuesto por el pago de capital y pago de intereses. Es decir, la cuota en el año 1 va a ser simplemente los intereses, año 3, año 4. En el año 5 recibe. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? No. ¿Hay alguna consulta, dudas? No, Licen. Bien, jóvenes. Hoy nos vamos a ir 10 minutos antes. Una pregunta. Aquí vamos a parar la grabación y después ya despegamos todas las dudas que tengan.